Muy bien, buenas tardes, les damos una cariñosa bienvenida a esta nueva edición de Yapaycuy, el canal exclusivo de poblaciones vulnerables. Vamos a continuar desarrollando temas referentes a la presunción de TEA, también cuáles son los signos de alerta que hemos hablado la semana pasada, qué puede suceder después, cuáles son las reacciones de las familias, a quiénes tenemos que recurrir, y todos esos aspectos vamos a ir desmenuzando edición tras edición. El día de hoy vamos a tener la colaboración importante de la doctora Diana Vergara, de ABA Sin Fronteras, quien nos hablará de temas fundamentales porque hay este problema que se presenta cuando por allí hay alguna tentativa, alguna sospecha de que algo no está andando bien con nuestros niños. No sabemos a dónde ir, a quién recurrir, quién hace el diagnóstico inicial, ¿no? ¿Qué tipo de profesional? Entonces, en ese sentido, vamos a tener la presencia de la doctora Diana Vergara, quien nos va a desarrollar 4 temas importantes. Primero, el profesional o los profesionales que deberían diagnosticar. Segundo, ¿qué características centrales debe presentar o presenta un bebé, un niño que tiene pues el diagnóstico de TEA o la tentativa o la suspicacia de TEA? Luego, ¿cuál es su forma de pensamiento y cómo son sus ritmos de aprendizaje? Y seguidamente, ¿qué condiciones asociadas tiene? Dicho esto, los invito a observar a este canal importante que habla pues bastante sobre esta condición, y el reiterado agradecimiento a ABA Sin Fronteras conjuntamente a la doctora Diana Vergara. Veamos este importante trabajo. Entonces, como ustedes lo han dicho, digamos que está ese debate de si hablar de condición o hablar de trastorno. Digamos que en el modelo médico, y si vamos a este amigo que tengo por aquí, que es el manual de diagnósticos, el manual estadístico y de diagnósticos, el nombre oficial del diagnóstico es eso: trastorno del espectro autista. Entonces entraría dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, para evitar el debate del uso de palabras y la connotación negativa que puede tener también la palabra trastorno, vamos a hablar de una condición del neurodesarrollo, ¿no? Siguiendo un poco esos modelos de comprender la discapacidad y las diferencias desde una mirada diferente. Y esas señales o esas diferencias se empiezan a notar desde la infancia, están desde temprano y permanecen por el resto de la vida, por ser una condición del neurodesarrollo. Entonces aquí alguien nos preguntaba en Instagram de por qué, si se ve desde la infancia, los diagnostican hasta más tarde. Muchas veces es por falta de experiencia del profesional que está haciendo el diagnóstico. Todavía hay mucho miedo por los prejuicios que hay en el momento de diagnosticar, de cómo las familias van a recibir el diagnóstico, de cómo el ambiente va a recibir ese diagnóstico, y de verdad, y falta a veces de formación de los profesionales de poder hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces tal vez algunos profesionales pueden notar algunas diferencias, pero no saber hacer el proceso de evaluación para decir específicamente cuál es el diagnóstico, y por eso algunos dicen tengo sospecha de, y con el tiempo esperan algunos meses, envían a que comiencen algunas intervenciones y luego empiezan ya a decirles con seguridad dónde es. Pero si ustedes están en la duda, consulten con una segunda opinión, pregunten en su ciudad o en su país quiénes son esos profesionales que tienen más experiencia, más años realizando estos procesos diagnósticos, que son probablemente las personas que van a poder responder esa duda si todavía la tienen. Pero de cualquier forma, si hay sospecha, si ya tienen el diagnóstico, o si ustedes están atrás del proceso y por tiempos de espera y no todavía no han podido acceder a ese profesional,
Lo importante es que ustedes puedan ir identificando cuáles son esas necesidades individuales que tienen sus hijos, porque así como ustedes escribieron en el chat, no hay dos personas dentro del espectro autista iguales, así como no hay dos personas fuera del espectro autista iguales. Todos somos diferentes y todos tenemos necesidades diferentes. Ahora vamos a hablar un poco de las características que tienen en común, pero aún así las necesidades son diferentes. Entonces, poder identificar cuáles son esas necesidades de sus hijos para poder brindarles los apoyos necesarios va a ser ese primer paso fundamental. Y sobre los apoyos y las terapias y las intervenciones, eso va a ser el en vivo que vamos a tener de aquí a 7 días. El próximo miércoles vamos a estar hablando sobre eso, sobre las diferentes intervenciones, terapias y apoyos que existen disponibles. Entonces, si tienen dudas sobre intervenciones, guárdenlas para el próximo en vivo de precalentamiento. Hoy pueden ir escribiendo las dudas que tengan sobre el autismo en general como diagnóstico. ¿Listo? Ahora, entonces les dije que era eso, ¿no? Espectro autista. Algunos de ustedes esos ya dijeron que el espectro implica que no hay dos personas iguales. Algunos ya hablaron un poco del bajo funcionamiento, del alto funcionamiento, pero yo quiero compartirles esta imagen de Autism Sketches. Fue la persona que la publicó o que la diseñó. Quiero ponerla más grande aquí para que la puedan ver y no encuentro la flechita. Aquí. Listo. A veces cuando hablamos de espectro, muchas personas creen que el espectro es una línea recta y que acá arriba están los de alto funcionamiento y aquí abajo están los de bajo funcionamiento. Pero el espectro no se refiere a una línea recta y en el manual de diagnóstico tampoco se habla de algo que sea de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento, ¿no? Entonces, lo primero es que no existe esa categoría de alto o de bajo funcionamiento. Muchas personas lo utilizan por hablar de estos 3 niveles de soporte diferente o de apoyo diferente, que es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Son los apoyos que necesitan sus hijos para poder participar activamente de la sociedad, digámoslo resumidamente. Pero esos niveles de apoyo varían en el tiempo, varían según el contexto, varían según las áreas. Entonces, tal vez tu hijo necesite mucho apoyo para ser flexible, porque es muy rígido, le gustan mucho las rutinas, ocurren muchas conductas desafiantes en el momento que algo cambia y eso interfiere significativamente en su vida, pero tal vez con su comunicación social no hay tantos desafíos, ¿ok? Entonces tu hijo puede necesitar un nivel de apoyo 3 en esa área de las conductas repetitivas y necesitar menos apoyo, nivel 2, nivel 1 de apoyos en su comunicación social. Entonces, por eso es que el espectro no es lineal y es más, como ustedes lo ven aquí abajo, como si fuese en las diferentes áreas yo puedo tener más desafíos y más fortalezas en las diferentes áreas. Entonces, algunos pueden tener más desafíos en la comunicación verbal, otros en la comunicación no verbal, otros en esas funciones ejecutivas, otros en el procesamiento sensorial, otros en esa flexibilidad de comportamiento, flexibilidad cognitiva. Y eso va siendo como que fuera un conjunto único para la persona, ¿no? Entonces, por eso no hay dos personas iguales. Y esto puede variar en el tiempo. En la adolescencia puedo tener más desafíos en una área, luego cuando llego a la adultez los desafíos aparecen en otro, y en la infancia los desafíos estaban más marcados en otra área. Entonces, la primera invitación, y espero que se lo lleven de esta noche, es que el espectro no es algo lineal, que cuando hablamos de alto y de bajo funcionamiento, corremos el riesgo de 2 cosas. Uno, cuando hablamos de alto funcionamiento, creer que como es de alto funcionamiento, no hay necesidades. No necesitan acomodaciones, no necesitan apoyos, porque es de alto funcionamiento. Como lo esperamos que no siga sucediendo en el futuro, pero como muchos de ustedes seguramente lo han escuchado, es que ni se le nota. Entonces, en el colegio no le brindan las acomodaciones que necesitan, entonces ese niño está sufriendo por tener dificultad en poder mantener amistades con sus amigos porque no se le están brindando esos apoyos, porque es que es de alto funcionamiento. Versus el que es de bajo funcionamiento, creemos que no es capaz y no presumimos su competencia y no se le brinda oportunidades de aprendizaje. Y no hay alguien que crea que es capaz de aprender y se sienta y busque la forma de cómo puede aprender mejor, de cómo cambiamos la forma en que estamos enseñando si no aprendemos. Entonces,
esas categorías, en vez de ayudar, pueden interferir en los procesos. Por eso es tan importante hablar sobre esas necesidades de apoyo. Y cada persona tiene necesidades de apoyo diferentes. Aquí dice Jimena, ¿cómo se determina el nivel del autismo? Entonces, la persona que hace la evaluación típicamente es la persona que les dice el nivel en el que se encuentran. Pero van a ver que muchos profesionales prefieren no usar esos niveles porque saben que varían en el tiempo y varían en las áreas. Entonces, algunos no los dan y les explican por qué no los dan. Y tal vez lo que hacen en el proceso diagnóstico es mostrarles cuáles son las áreas en las que más hay necesidad. Y lo siguiente que quiero mostrarles sobre todo esto, porque quiero hacer énfasis en esta primera parte, en que el tema del diagnóstico y el tema de este libro, entonces como lo ven, este libro se llama DSM-5. Quiere decir que antes de este hubo 4 otros libros donde se explicaban los diferentes diagnósticos, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, autismo, deficiencias intelectuales, todos esos son diagnósticos. Antes de esto hubo 4 libros y cada vez que los psiquiatras se reúnen y hacen estas modificaciones de este libro, hay estos debates, ¿no? De lo que nos va mostrando la ciencia, las estadísticas, y los van categorizando en categorías diferentes, ¿no? Pero esto cambia. Les quiero que vean eso. Esto cambia, esto no es una verdad absoluta. Porque en el DSM-4, el libro que estaba antes de este, existían estos diagnósticos que están aquí. Síndrome de Asperger, trastorno de autista, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y en este que está aquí, el 5, que es el último, no están esas categorías. Se creó una categoría nueva llamada trastorno del espectro autista. Y en esa nueva categoría entran todos esos diagnósticos que estaban en el DSM-4. Entonces, las personas que en teoría antes tenían estos diagnósticos, a través de una evaluación, si cumplen los criterios del espectro autista, entrarían dentro de ese nuevo diagnóstico. Y esto puede cambiar. Y entonces en el DSM-5 aparecieron los niveles de apoyo, ¿no? Aparece nivel 1, nivel 2, nivel 3, aparecen lo de las diferencias en el procesamiento sensorial, que tengo entendido que en el DSM-4 no estaban. Y puede que en la próxima manual de diagnóstico hagan cambios. Entonces vean esto como algo que todavía son como constructos creados por los profesionales para entender a las personas y ver cómo lo podemos organizar para poder apoyarles mejor. ¿Listo? Entonces, ya empiezan a hablar que es común, es normal que mi hijo haga esto, que socialice, que mi hijo hable. Entonces, si mi hijo ya mira los ojos, si mi hijo no tiene estereotipias, entonces ¿por qué entraría? Entonces ya vamos a hablar sobre las diferentes categorías, ¿ok? Ahora, el tema del diagnóstico. Les pregunto, ¿quién diagnosticó a sus hijos? ¿Quién diagnosticó a sus hijos? Aquí está diciendo Beatriz. ¿Es el psiquiatra o el neurólogo el profesional indicado para trabajar con estos niños? Para trabajar depende de las necesidades y eso va a ser el en vivo de la próxima semana, pero en este momento para diagnosticar. ¿Quién los diagnosticó? Los diagnosticó un psiquiatra, los diagnosticó un neurólogo infantil, los diagnosticó un psicólogo clínico. Aquí dice Carol, un psicólogo. Para los que están en Instagram, en unos minuticos me voy a salir, vayan a YouTube. Monkey dice, me diagnosticó el neuropediatra. Axi dice el neurólogo dice Familia Duque, neurólogo infantil, listo. Entonces, en la mayoría de los países diagnostican los neurólogos infantiles o los neurólogos pediatras. También los psicólogos clínicos podrían diagnosticar, los psiquiatras también podrían, infantiles, también podrían diagnosticar. Y en muchos lugares hay como equipos terapéuticos multidisciplinares donde está el fonoaudiólogo, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, y normalmente hay un médico que puede ser un neuropediatra o un psiquiatra infantil y hacen como el proceso de evaluación en conjunto, ¿ok? Neurólogo pediatra, perfecto. Entonces, típicamente lo diagnostica un neurólogo pediatra. Y ese neurólogo pediatra seguramente les envió un montón de exámenes que tenían que hacerse, que electroencefalograma, que resonancia, y les envían un montón de exámenes médicos. Esos exámenes médicos no los envían porque ahí se ve el autismo,
sino porque empiezan a descartar otras condiciones, ¿ok? Y al descartar otras condiciones y al ver que existen en esta historia del desarrollo y en lo que estamos viendo de cómo su hijo se comporta hoy durante la evaluación, si cumple o no estos criterios, ahí es donde se hace el diagnóstico. Entonces no existe un examen médico, no hay un examen de sangre, no hay una resonancia magnética. En eso están trabajando mucho. En el último congreso que estuve sobre el autismo, personas especialistas en genética, así como en pruebas genéticas avanzadas, buscando encontrarlo, porque en este momento, como en las pruebas más comunes que se hacen genéticas, solo aparecen como el 12%, una cosa así. Tengo entendido que es una cifra muy bajita, pero ya están haciendo pruebas más avanzadas donde están pudiendo identificarlo en estas pruebas genéticas. Personas haciendo también estas imágenes del cerebro, que están viendo que hay algunos marcadores que pueden indicar que está o no dentro del espectro autista. Entonces, todo esto son cosas nuevas que están surgiendo, pero en general no es tecnología que tenemos disponible en este momento cuando vayamos al neuropediatra. El neuropediatra les va a mandar exámenes, pero esos exámenes no son los que dan el diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de la observación, viendo a sus hijos, cómo interactúan con ustedes, cómo juegan, cómo son sus habilidades de imitación, cómo reaccionan ante la presencia de otras personas, de otros niños, cómo es su comunicación, cómo es su interacción, cómo es su juego, cómo reaccionan ante los cambios. Estoy soplando las burbujas y digo, no, ya no más burbujas, cómo reaccionan ante eso. Y viendo aquí, que ya luego vienen estas características centrales que les voy a explicar. Entonces, el diagnóstico se puede hacer desde los 18 meses de edad. Desde los 18 meses se puede dar un diagnóstico confiable, porque como hablábamos ahorita, la mayoría de los niños no son diagnosticados a esa edad. Son diagnosticados a partir de los 3, de los 4, de los 5 años, yo creo, en nuestro país. Aquí en Colombia, por ejemplo, no tenemos cifras no tenemos censo, ¿no? No hay un número, no sabemos cuántas personas diagnosticadas con autismo hay, entonces no sabemos a qué edad están siendo diagnosticadas. En Estados Unidos tenemos esas cifras y 1 de cada 54 niños es diagnosticado con autismo, y a pesar de que se puede diagnosticar de los 18 meses, la mayoría son diagnosticados, si no estoy mal, a partir de los 3 años, o de los 3 o los 5 años, ahora no recuerdo la edad exacta. Dudas sobre el proceso diagnóstico. Entonces, se pueden ver desde la infancia. Entonces, cuando vemos estudios de que hay un niño diagnosticado con autismo en la familia y sabemos que hay más probabilidades de que los hermanos puedan ser diagnosticados también, y las familias ya conocen cuáles son esas señales de autismo, desde bebés las familias ya empiezan a ver esas diferencias en cómo el niño orienta su mirada, en cómo responde ante ciertos sonidos, ante ciertos cambios, ante la presencia de mamá, ante la presencia de papá. Pero para un padre o para una madre que está teniendo su primer hijo o que no tienen conocimientos sobre estas variaciones en el neurodesarrollo, esas pequeñas señales que se ven en esos primeros meses de vida pueden pasar desapercibidas, y hasta pasan desapercibidas para la mayoría de los pediatras. Es por eso que los pediatras difícilmente ven estas señales, y es más un neuropediatra especialista en neurodesarrollo que hace estas evaluaciones del neurodesarrollo, porque los pediatras típicamente hacen solo evaluaciones como de eso, del peso que está aumentando, de su desarrollo motor, pero no de su neurodesarrollo. ¿Ok? Patricia Madera dice, un chico puede dejar de tener autismo porque he visto muchos videos de padres que dan testimonio de medicamentos que les han dado a sus hijos. Y aquí quiero ser muy enfática, no existen medicamentos ni dietas que curen el autismo. Tengo que ser muy respetuosa con las madres y los padres que en redes sociales lo comentan. Seguramente eso fue el caso de su hijo, pero si lo vemos en escala global, estudios que hayan demostrado que hay un medicamento o una dieta en particular que sea efectiva para todas las personas dentro del espectro autista no existen. Y muchos de esos medicamentos ofertados por profesionales ponen en riesgo la salud de sus hijos. Les tengan muchísimo cuidado con personas que hablen de cura
eso es una bandera roja muy grande. Yo no les voy a decir que cierren la ventana y no miren, porque entiendo la curiosidad como padres de ustedes querer apoyar a sus hijos, pero lean ese contenido y busquen y investiguen con esa cautela y esa precaución, y tengan mucho cuidado, familias, porque pueden poner en riesgo la vida de sus hijos. ¿Listo? Lo detectan mucho en los jardines infantiles, exacto, entonces muchas profesoras lo empiezan a decir, sobre todo cuando hay ese buen vínculo con las familias, y aún así tal vez en muchos colegios y en muchos jardines todavía hay ese miedo de poder compartir con las familias esas preocupaciones, ¿ok? Yara pregunta, ¿se agrava el autismo con el tiempo? ¿Siempre se queda en el mismo grado? Entonces, nuevamente, los niveles de apoyo pueden variar en el tiempo. Pueden necesitar más apoyo, menos apoyo. Entonces, tal vez, no sé, por ejemplo, un caso con el que acompaño, donde ya no le estamos dando servicios porque en este momento no necesita servicios, ¿no? Está en un momento donde su familia y su ambiente y su colegio ya todos tienen las herramientas, no necesita un profesional especializado. Pero tal vez en el momento de entrar a la adolescencia se presenten nuevos desafíos en cómo manejar el tema de la pubertad, los desafíos que pueden aparecer por todos estos cambios hormonales. Tal vez ahí pueda necesitar de apoyos diferentes o pueda necesitar nuevamente de un acompañamiento especializado. Entonces, las diferentes etapas de la vida pueden traer nuevos desafíos que hagan necesario, tal vez, otra vez, un apoyo más especializado. Pero no quiere decir que se va a agravar la condición, ¿no? Es que se presenta un nuevo desafío que tal vez la persona o su contexto no tienen las herramientas para enfrentar ese desafío y se necesite un profesional para poder acompañarlo, o la familia formarse en cómo aprender ese desafío. ¿Listo? Bueno, aquí dice Yeka Weispine, sí he visto varios casos que con cambios alimenticios acompañados de nutriólogo y gastropediatra pueden salir del espectro, no sé de todos los casos, pero en la mayoría. Yeka, me encantaría que nos compartieras esos estudios donde en la mayoría de los casos salen del espectro, porque no conozco todavía un estudio científico donde se manipulen las variables y donde veamos que niños que pasen por esta dieta salen del autismo, pero niños que no usen esa dieta no salen del autismo. Me encantaría, si lo tienen, aquí estamos dispuestos a seguir aprendiendo, que me compartan esos estudios y aquí seguir aprendiendo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora esas características centrales, y ya sigo leyendo sus preguntas porque pueden ir relacionadas a esto, ahí los veo preguntando, entonces si mi hijo tiene esto, si mi hijo tiene lo otro, cómo saber si es o no es. Entonces, aquí en este manual, nuevamente, en el DSM-5, aquí lo pueden ver, hay dos áreas principales, ¿no? Aquí las ven, esta primera, la área A y la área B. Son esas, la comunicación social y las conductas o intereses restrictos y repetitivos. Entonces les doy un ejemplo. En el DSM-4, por ejemplo, comunicación y habilidades sociales estaban separadas. Ahora no, ahora es una misma categoría, porque claramente no hay comunicación que no sea social y no hay socialización sin comunicación. Entonces decidieron ponerlo en una misma categoría. Entonces, en esta categoría de comunicación social. Diferencias en esa comunicación social. Puede ser desde dificultad en poder comprender el lenguaje no verbal, como el uso de los gestos, o dificultad en usar esos gestos. Entonces cuando vemos un bebé, antes de que empiece a hablar, porque el hablar es una de las señales que más alarma a las familias, pero antes de que un niño hable, desarrolla gestos, ¿ok? Los bebés empiezan a apuntar a las cosas que quieren, empiezan a alejar las cosas que no quieren, empiezan a hacer no con la cabeza o con el dedo, empiezan a hacer así para llamar a la mamá o hacer hola y chao. Todo eso lo hacen antes de hablar. Niños dentro del espectro autista, una de esas señales es eso, que no empiezan a aparecer tal vez ese uso de gestos en esos meses de vida, ¿no? Al año más o menos, que ya están esos gestos establecidos, a los 18 meses, ¿sí? Pueden haber, entonces, dificultad en usarlos, dificultad en comprenderlos, desafíos en cómo mantener estos intercambios recíprocos, ¿no? En que yo hago algo, tú haces algo, lo hacemos juntos, en esta reciprocidad social. Tal vez todo lo hago como yo y solamente lo hago a mi manera, pero no tengo este intercambio como de turnos, de lo hacemos juntos y construimos algo juntos. Tal vez
puede ser que tenga interés en interactuar contigo. Muchas familias nos escriben eso y nos dicen, mi hijo sí le interesan los niños, ¿no? Entonces quiere decir que no es autista o que no está dentro del espectro autista. No, puede haber ese interés social, pero es difícil mantener tal vez la interacción. Entonces, tal vez yo tengo ganas, quiero hacerlo, pero no sé cómo. Entonces lo veo que como que se acerca, pero no sabe cómo iniciar el juego o se pierde como en la interacción o no sabe cómo mantenerlo. En los adultos, entonces tal vez es eso, tengo algunas habilidades, pero no sé muy bien cómo usarlo en los diferentes contextos. Entonces pueden ser adultos que sean percibidos como groseros, maleducados, egocentristas, porque no saben en qué momento es socialmente correcto hacer una cosa o socialmente incorrecto hacerla. Entonces, son desafíos en la comunicación social y nuevamente esto se puede ver muy diferente, desde los gestos hasta en la reciprocidad. Bueno, ya lo del lenguaje y las ecolalias, digamos que entraría en esas conductas sociales y repetitivas. Bueno, y luego tenemos esa segunda área, que son esas conductas e intereses repetitivas o restrictivas. Y aquí puede ir desde esas estereotipias que pueden ser estos movimientos motores sin fin aparente, pero sabemos que tienen una función para la persona que las hace. Entonces el aleteo, el moverme de adelante hacia atrás, el tomar un objeto y moverlo de cierta forma. Las ecolalias, el repetir una y otra vez las mismas palabras. También puede ser las rutinas que yo creo. Entonces cada vez que llego al colegio tengo que leer todos los números de las puertas de los colegios o saludar a todas las personas que están adelante. Si me salta alguna, entonces entro en crisis y no puedo entrar al colegio. O quiero tomar las mismas calles para llegar a cierto lugar. O solo comer cierto tipo de alimentos. O solo, alguien preguntaba, mi hijo solo come ciertas cosas. Puede estar dentro de estos intereses restrictos y repetitivos. En que no me gusta que las cosas del plato se toquen. En que si alguien cambia algo repentinamente me molesta o entro en crisis o es difícil, me gusta que las cosas se permanezcan iguales. Desafíos en las transiciones, en pasar de hacer una cosa a otra, sobre todo cuando estoy de una cosa muy preferida a algo que no es tan preferido. Estoy jugando y me dicen que es hora de bañarme o es hora de cepillarme los dientes. Y a veces entonces dicen, no, él no se quería entrar a bañar, ¿no? Estamos jugando y pasar al momento del baño es difícil y luego no hay quien lo saque del baño, ¿no? También hay crisis en el momento de salir. Porque lo difícil es hacer la transición, pasar de una cosa a otra, puede ser un desafío para una persona en el espectro. ¿Ok? ¿Qué más de lo que estoy diciendo por aquí resuena de estas áreas? A ver. Pipín. Mi hijo no quiere a la hermanita, él no puede socializar con los demás niños, ¿qué debo hacer? Dayana, te invito a que participes de la Semana Padres Agentes de Cambio. Estaremos brindándoles muchísimas herramientas de cosas que pueden hacer durante esa semana. Y en la siguiente precalentamiento también hablaremos sobre herramientas y estrategias. Hoy estamos hablando más de estas categorías para que ustedes conozcan sobre el autismo, porque muchas veces al no conocer sobre el autismo los tildamos de eso, de malcriados, de tercos, de groseros, sin entender que hay una razón detrás de todo esto. Y aparte de estas dos principales áreas que están aquí, también debemos incluir las diferencias en el procesamiento sensorial. Entonces no sé cuántos de sus hijos tal vez reaccionan diferente ante algunos sonidos, ¿no? Ladra un perro y es como que se acabara el mundo. O suena la licuadora y es como se acabara el mundo. O hay cierto olor y es como que se acabara el mundo. O alguien los toca de cierta manera o no les gusta que los toquen, o les ponen cierto tipo de ropa o cierto tipo de tela y lo mismo, hay una incomodidad, como un rechazo a hacer esas cosas. Todo eso puede indicar que hay una diferencia en ese procesamiento sensorial. Puede ser que esas cosas que nosotros percibimos, o sea, el sonido del aire, yo siempre pongo ese ejemplo, hay como un allá atrás que yo empiezo a hablar y se me olvida que está. Para una persona con hipersensibilidad auditiva, tal vez es un sonido bien fuerte que están escuchando. Tal vez el sonido del perro yo lo percibo de una forma, ladra, pero eso no me duele. Para una persona con hipersensibilidad auditiva
Eso puede ser doloroso, molesto, incómodo, porque lo perciben de una forma diferente. Aquí dice Magali, su hija se asusta con la licuadora y con el secador de pelo. Algunos también con las texturas, lo perciben y puede ser algo invasivo, ¿no? Yo siento la etiqueta, la hebilla del zapato, la marquilla dentro de la ropa interior, el top o el brasier. Todo esto puede ser percibido de una forma diferente. Y algunos pueden tener hiposensibilidad, es decir, no sentir lo que nosotros sentiríamos. Y aquí vemos muchas cosas como algunos niños o algunas personas dentro del espectro tienen estos umbrales del dolor más alto. Se caen, se golpean y siguen caminando como si nada, como que si no les doliera. Y eso puede ser de alguna manera peligroso, ¿no? Porque muchos niños aprenden a través de los golpes. Me golpeé, me dolió, no vuelvo a hacer eso porque es peligroso. Un niño que no percibe ese dolor lo va a seguir haciendo hasta que se pueda hacer una herida grave, ¿no? Entonces eso ahí también es un desafío. Que le corten el pelo, exactamente. Desafíos en el procesamiento sensorial, entonces hablamos de esa hipersensibilidad y esa hiposensibilidad. Y esto es importante saberlo porque en el momento que los vamos a apoyar, cuando hablemos de intervenciones y de apoyos y en la semana de la semana Padres Agentes de Cambios, que hablemos más sobre estrategias, es importante saber eso, porque hay una razón detrás de todas esas conductas que a ustedes tal vez les preocupen. Y si no conocemos sobre el autismo, podemos estar usando otras cosas como eso, malcriado, terco, sí, ¿ok? Otra área que no necesariamente está aquí en el DSM-5, pero que sabemos que hay diferencias también, es en el tema de la generalización. Entonces yo no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez sus hijos aprenden algo en la terapia, pero no lo hacen con ustedes. O tal vez hay cosas que hacen con ustedes, pero no las hacen en el colegio. Es como que fueran selectivos con quien utilizan sus habilidades. Entonces nuevamente podrían ahí decir, no, es que es malcriado, es que solamente le gusta hacer así porque es que quiere hacerlo a su manera, ¿no? Pero no, hay un desafío en la generalización. Muchos niños, niñas y personas dentro del espectro autista tienen dificultades con la generalización. Y la generalización es poder utilizar lo que yo aprendo con personas diferentes, en lugares diferentes, de formas diferentes y en situaciones diferentes. Entonces, cuando hablemos de apoyos va a ser muy importante que estemos pensando en eso, en que las cosas que estemos enseñando las enseñemos de una forma en que las pueda llevar a otros lugares, en que le estemos brindando apoyos en otros lugares para que pueda utilizar eso que aprendió en la casa o eso que aprendió en el colegio o eso que aprendió con esa persona y enseñarlo de forma variada para que no siempre diga buenos días, buenos días, buenos días, sino que aprenda que puede saludar de formas diferentes. Eso es también generalización, llevarlo a hacerlo de formas diferentes. Eso también significa generalizar. Entonces, no sé si algunos de ustedes han visto algunos de sus hijos que tengan esa dificultad. Lo dice correcto. A mí me pasa con mi hijo, no hace terapias conmigo ni come conmigo bien. Entonces, ahí puede haber también algo de aprendizaje, ¿no? De lo que ha aprendido cuando está contigo versus lo que ha aprendido cuando está con otros terapeutas. Pero eso, a veces tal vez aprenden a decir algunas palabras en ciertos contextos, pero no los utilizan en los otros contextos. Eso puede ser un desafío en la generalización. En la independencia, entonces aquí vemos también desafíos en todas estas habilidades de la vida diaria, ¿no? En poder bañarme solo, cepillarme los dientes, poder completar cosas con autonomía, y mucho es por estos desafíos de lo que vemos aquí en las funciones ejecutivas. Luego, si quieren, aquí en el canal de YouTube, y aprovecho y hago el anuncio de YouTuber, suscríbanse al canal. En este canal aquí hemos hecho muchísimos envíos gratuitos, entonces hay muchísima información en el canal que pueden ir a ver. Hay un en vivo donde hablamos solo sobre funciones ejecutivas, hay un en vivo sobre procesamiento sensorial, hay en vivo sobre autonomía, comunicación y lenguaje. Entonces ahí van a ver muchos en vivos donde hablamos más sobre estrategias, ¿ok? Y ahí las pueden ver. Entonces las funciones ejecutivas son todo eso que nos permite como hacer cosas para lograr una meta, ¿no? Entonces, prestar atención, mantener mi atención, cambiar mi atención de una cosa a otra, iniciar una tarea, organizarme como debo organizarme. Entonces, probablemente a ustedes les pase
que sus hijos van al colegio y pierden las cosas, se les olvida dónde los dejaron, comienzan una tarea o una actividad y sonó algo y como que se distraen y no vuelven y regresan a lo que tienen que hacer. Se están cepillando los dientes y lo mismo, vieron otra cosa, soltaron el cepillo y se fueron a hacer otra cosa y no lo terminaron. O les cuesta trabajo comenzar algo, ¿no? Es como que saben que lo tienen que hacer, pero no lo comienzan. O hacer algo que tenga muchos pasos, lo mismo, se distraen muchas veces tratando de completar eso que tiene tantos pasos. Eso es desafíos en las funciones ejecutivas. Entonces, nuevamente, no quiere decir que sus hijos sean perezosos. Quiere decir que sus hijos necesitan apoyos para poder mejorar en esas habilidades relacionadas a las funciones ejecutivas. Y otra área, y es algo que nuevamente espero que en los próximos años, y espero que con todo el esfuerzo de ustedes, familias, padres, agentes de cambio, que llevan este mensaje a cada vez más lugares en la sociedad, cambiemos la percepción de, no sé si alguna de ustedes lo han escuchado, que tal vez algunas personas digan, no, es que los niños autistas son agresivos, porque tuvieron una experiencia de un niño en un colegio que mordía a los compañeritos, o les jalaba el pelo a los compañeritos, o pateaba o tiraba las cosas. Y hay esos desafíos en estos comportamientos, ¿no? Tal vez comportamientos agresivos, autoagresivos, golpearse la cabeza, morderse. No todos los presentan, algunos lo hacen. Y esto no es una característica del autismo. No quiere decir que esto es algo que siempre va a permanecer en la vida de sus hijos. Esto tiene una razón y tiene un motivo. Detrás de todas esas conductas hay una necesidad. Hay algo que no están logrando expresar, hay una habilidad que todavía no tienen, que tenemos que apoyarles para desarrollar. Si tu hijo tiene desafíos en la comunicación social, no tiene una forma de expresar que le duele algo, que quiere algo, que tiene hambre, que tiene sueño, que no quiere hacer algo, esos comportamientos van a ser tal vez la única forma en los que ellos puedan expresar eso. Entonces, hasta no ayudarles en esas áreas, esas conductas y esos comportamientos pueden seguir ocurriendo. Y ese va a ser el enfoque de la clase 2 de la Semana Padres Agentes de Cambio, así que no voy a ahondar mucho ahí porque vamos a hablar durante una hora, una clase completa de cómo comprender esos comportamientos y qué cosas podemos hacer desde casa para ayudarles. Y yo los de Instagram los dejé ahí, nunca me salí, pero bueno, espero que se vayan yendo a terminar de ver y el PDF. Mi momento youtuber, no lo dije. Tenemos 250 personas aquí conectadas en YouTube y solo 54 me gustas o like en el video, así que aprovechen este segundito, vayan a dar y darle un like al video. ¿Por qué es tan importante para nosotros eso? No es porque quiero que me digan que les gusta lo que yo digo, no. Es porque el algoritmo de las redes sociales hace que entre más personas le den ese me gusta, le muestra esto a otras personas que se puedan beneficiar. Entonces, si ustedes creen que esto les está ayudando en algo y creen que hay otras familias que necesitan conocer esta información, ese me gusta hace que sea más probable que le llegue a esas familias que también lo necesitan. ¿Ok? Melida pregunta, ¿hay alguna razón que el día de hoy las cifras de niños autistas aumenten? ¿A qué se debe? Hay muchas teorías de por qué eso puede suceder. Entonces, una es, como les conté ahorita, el cambio que hubo en la categoría diagnóstica. Entonces, antes, por ejemplo, estos eran diagnósticos separados, Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Al volverlos una misma categoría, todas esas otras personas que tenían esos otros diagnósticos entran aquí. Entonces, claro, ahora hay más dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, muchos vienen de esas otras categorías. Otro, de todo el trabajo de concienciación o concientización que se ha hecho. Entonces, cada vez más se diagnostican personas cada vez más temprano y cada vez más niños que antes pasaban su infancia, su adolescencia, y probablemente ustedes ya han conocido adultos que son diagnosticados en su adultez y pasaron toda su vida sin haber recibido un diagnóstico, ahora lo reciben porque ahora hay más conciencia y porque ahora esos criterios diagnósticos están más amplios, más personas pueden entrar ahí por estas categorías generales que se han creado. Entonces, cambio en la categoría diagnóstica, aumento en la concientización, aumento también en la capacitación de profesionales. Cada vez hay más profesionales que conocen sobre el tema, que pueden diagnosticar, entonces hay más personas también siendo diagnosticadas, y pues también está la teoría de esas variables ambientales que pueden estar incidiendo en el aumento de los diagnósticos, como por ejemplo los últimos estudios que estuve leyendo en temas de epigenética y de genética
asocian la edad de los padres al autismo. Entonces, entre más mayor sea el papá, más probabilidades hay de autismo en sus hijos. Entonces, cada vez tenemos padres y madres mayores, probablemente hay más probabilidad de personas con autismo. Y por aquí quiero dejarles algunas otras condiciones asociadas, porque algunos nos preguntan, no, es que a mí me dieron los 2 diagnósticos, o no sé si es lo uno o lo otro. Que sus hijos tengan un diagnóstico de autismo no significa que no puedan recibir otro diagnóstico en otra área. Entonces pueden haber autismo y déficit de atención e hiperactividad. Pueden haber los 2 diagnósticos. Puede haber autismo y ansiedad. Puede haber autismo y trastorno obsesivo compulsivo. Puede haber autismo y epilepsias o convulsiones, es algo muy común también. No estoy segura de cuál es el porcentaje, pero sé que los niños y las niñas dentro del espectro autista o con condición de autismo son más propensas a tener epilepsia o convulsiones. Problemas gastrointestinales, aquí muchos ahorita estaban hablando de las dietas y de la alimentación. Sí, muchas personas dentro del espectro autista tienen problemas gastrointestinales, estreñimiento, acidez, reflujo. Y yo pienso nuevamente, piensen en una persona que no tiene una forma de expresar que le duele la barriga, que le está incómodo porque no puede ir al baño, y le cambian su alimentación y esos problemas gastrointestinales se mejoran, pues obviamente mi conducta se va a ver muy diferente. Y me ayudan y me brindan una forma de poder expresarme y comunicarme, y obviamente mi conducta se va a ver muy diferente. ¿Sí? Puede haber discapacidad intelectual asociada también, y otra muy común son problemas del sueño. Y estas son cosas que creemos que son, no, bueno, es que es común en el autismo, entonces no hay que hacer nada porque eso es común en el autismo. No, son condiciones asociadas que si sus hijos las tienen, busquen profesionales especializados en esas áreas para que les ayuden a resolver eso. No debería ser algo que deba permanecer por siempre porque es que es común en el autismo. Para la epilepsia y para las convulsiones están los medicamentos para eso. Para los problemas en el sueño hay profesionales especialistas en sueño que pueden ayudarles a crear esas rutinas durante el día y durante la noche para mejorar el sueño. Hay estrategias que ustedes como padres pueden utilizar para empezar a regular el sueño de sus hijos. Para problemas gastrointestinales, pues hay profesionales especialistas en eso, ¿no? Entonces busquen apoyo si hay estas condiciones asociadas que sus hijos puedan estar presentando. Nuestro reiterado agradecimiento por este importante trabajo que acabamos de observar a ABA Sin Fronteras y a la doctora Diana Vergara. Hemos podido ver, pues, datos precisos de qué manera debemos nosotros realizar, por ejemplo, el diagnóstico, a quiénes recurrir y de qué manera reaccionar o de qué manera actuar frente a este tipo de situaciones. Ha sido amplio, me parece que el video, en donde hemos podido entender muchas cosas. La siguiente semana no podemos abandonar a las familias que a veces se ven en este problema. Vamos a tener la presencia de 1 y ojalá 2 psicólogos que nos van a hablar ya a nivel de familia. ¿Qué tenemos que hacer en esa etapa de aceptación y o duelo que es consecuencia de cuando nos enteramos de alguna presunción? ¿De qué manera tiene que reaccionar la familia y de qué forma también tiene que buscar los apoyos pertinentes? Queremos agradecer infinitamente los comentarios y los likes que nos vienen ofreciendo en cada una de nuestras ediciones. También invitarlos de alguna forma que nos sigan realizando sus comentarios y si por ahí hubiera algún caso para que nosotros podamos buscar ya con un tema definido a los profesionales pertinentes. De esta forma cerramos esta nueva edición de Yapaycuy, canal exclusivo de poblaciones vulnerables, y hasta una nueva oportunidad, Dios mediante.